No curso 2013-14, Ourense cumple 40 anos de ensino universitario. 40 anos facendo universidade, 40 anos facendo sociedade, facendo Ourense. Neste ano 2013 celebramos o 40 aniversario do Colexio Universitario no campus de Ourense. No curso 1973-1974, 11 docentes, 204 estudiantes, o administrador e o seu equipo iniciaron este percorrido. 40 anos despois, máis de 5.000 persoas formamos o campus universitario de Ourense. Este acto pretende ser un homenaxe a todas as persoas que permitiron que chegáramos hasta aquí. La cosa se inició en el año 72, pero se creó un patronato con su presidente, sus miembros, sus vocales, y nombraron un director. El primer director del colegio fue el profesor Guitián, don Francisco Guitián Ojea, que con mucho interés se puso a hacer el cuadro de profesores, porque pospusieron el inicio del curso hasta el año 73-74. La idea era desmasificar la Universidad de Santiago y también darle un poco de vida a las ciudades que no tenían universidad. Su idea era empezar con gente joven, o bien doctores, recién doctorados, o bien con las tesis ya muy avanzadas, y fue el inicio del asunto. De la primera promoción, digamos, de profesores de aquel año, éramos 6 hombres y 6 mujeres. A creación do colexio supuxo unha oportunidade única para moitas mulleres que, por cuestións económicas e, sobre todo, por ser mulleres, non puideran acceder aos estudos universitarios. E polo que respecta ao profesorado, pois a situación tamén era bastante distinta á actual, porque en xeral éramos todos moi novos, éramos xente moi nova, e se daba algunha particularidade, e era que nalgunha titulación, cando eu empecé durante varios anos, fun a única profesora desa titulación. Eso fixo que me convertera nun referente simbólico para moitas alumnas. No había un edificio todavía, se suponía que se iba a hacer un edificio específico para el colegio universitario, y entre tanto nos asignaron un edificio que estaba proyectado para club de jubilados y escuela de secretarias. Tenía incluso barbería, tenía bar, tenía de todo. Vamos. Estaba muy bien como escuela de secretarias y club de jubilados. Y claro, allí no había laboratorios ni había nada, entonces tuvimos que irnos adueñando de espacios a medida que iban haciendo falta laboratorios. Eso se pensaba que iba a durar unos meses, un año, 2 años, como mucho. Duró 16 años. Y el gran problema que tuvo el colegio universitario en su inicio fue que, en principio, debería estar tutelado por 3 entidades, que eran el Ayuntamiento, la Diputación y la Caja de Ahorros. Y entonces la Caja de Ahorros de Ourense fue intervenida por el Banco de España y ya no dio dinero. Entonces funcionamos siempre con 2/3 del presupuesto, porque el otro tercio, el que se suponía que la Caja de Ahorros daría, no lo dio nunca. La Caja de Ahorros puso el edificio y ahí nos quedamos. Se ubicó un edificio que pertenecía a la Caja de Ahorros Provincial de Ourense, sito en la calle El Progreso, cerca del Jardín de Posío, y era un edificio esencialmente inadecuado debido a su verticalidad y al problema que había incluso para una posible evacuación que siempre nos estaba preocupando. Entonces, las dificultades que había para hacer un edificio nuevo y un nuevo campus eran grandes. En el año 80 yo soy nombrado presidente del patronato a propuesta del rector. Un poco fue lo que a mí me motivó a aceptar el cargo de presidente del patronato, es que yo estoy hace mucho tiempo convencido que sin enseñanza no hay progreso. Y en el año 83, en una reunión, el 27 de febrero del año 83, se acuerda en el patronato el llevar adelante el proyecto de construcción de un edificio único para albergar las enseñanzas universitarias en Ourense y que tuviera
que sirviese de germen para la continuidad del campus de Orense. Y esto se logró gracias al esfuerzo de mucha gente. De todas maneras, aquel sitio era entrañable, es decir, a pesar de que era incómodo, porque eran 14 plantas, creo, y eran pequeñas cada planta, había que estar subiendo y bajando continuamente, y no había problema ninguno. Y eso yo lo valoro mucho, era muy interesante porque teníamos una interconexión muy buena, y realmente había una verdadera camaradería. Había 3 señoras de limpieza, me acuerdo perfectamente, la señora Olga, la señora Obdulia y la señora Carmen. Trabajé en Telefónica y después me llamaron para el colegio universitario. Entré en el 74 y allí éramos todos una familia. Trabajar, todos unidos, cada uno lo suyo y todo bien. Limpiábamos, éramos 3 y limpiábamos el edificio entero, de arriba abajo. Me encontraba muy feliz en mi trabajo. Después vine al edificio de Ósito, que creo que fue en el 89. Y éramos 3 y cada uno limpiaba lo suyo. El impacto del colegio universitario en la sociedad en Orense, hombre, hay que decir que en principio fuimos acogidos con, yo diría que con un poco de reticencia por determinados sectores. No gustó demasiado a la inteligencia local el que se trajesen chicos jóvenes. Y bueno, pero bueno, de todas maneras, a nivel general, a nivel de la sociedad sí que tuvo eco, y hubo mucha gente de mayor que se puso a estudiar. La ciudad de Orense en aquel momento era una ciudad en vías de transformación. Yo me gusta a veces utilizar el calificativo de aldea grande para referirme todavía a una ciudad en donde el peso de la tradición era muy fuerte. A las puertas del colegio universitario, las lecheras que vivían en los alrededores y que traían la leche a Orense hacían sus enjuagues de sus cántaros, de sus recipientes, para después tomar el autobús en el Posío y dirigirse cada una a sus lugares de origen, a sus pueblos, a sus aldeas. El colegio universitario de Orense supuso una oportunidad tanto para los profesores que nos incorporábamos en aquel momento al mundo del trabajo. Yo recuerdo con especial cariño pues mi primera nómina, porque suponía la incorporación al mundo del trabajo en unos años realmente difíciles, pero también para los alumnos que nunca habían tenido oportunidad por razones económicas o por razones de índole familiar o de índole laboral, no habían tenido oportunidad de ir a Santiago. Creo que es la prueba más evidente de que esos años de formación en Orense fueron muy provechosos y cambiaron radicalmente la fisonomía de esta ciudad. Empezó a haber una vida universitaria en Orense, que no la había. Empezó a haber chicos allí. El primer año hubo 200 y poco, 40 y algo en química, 40 y tantos en física, en biología, 20 en farmacia y 80 o así en geografía e historia. Los chicos aquellos, pues los tratábamos, los llevábamos en palmitas, porque nosotros éramos conscientes de que si el colegio no funcionaba bien, es posible que las entidades se cansasen, dejasen de dar dinero, entonces nos jugábamos un poco la permanencia. A entrada no colexio universitario no ano 74 para estudiar Ciencias de Educación supuxo para min o cambio que calquer adolescente pode desexar. Xa digo, tanto a nivel ideolóxico como a nivel pedagóxico e a todos os niveles, pois, para min supuxo un cambio extraordinario. Daqueles profesores, pois, profesorado, como digo, xoven, con unha nova pedagogía, casi todos xa en primeiro dando as clases en galego no ano 74. Nos sentábamos en círculo, no ano 74 nunha universidade, sentarse en círculo nun aula sin sillas era espectacular. Eu comecei como profesora de pedagogía no ano 74
E o que recordo con máis agrado do inicio do colexio universitario é a complicidade que existía entre o profesorado. Éramos moi novos, viñamos casi todos de fora de Ourense, así que non coñecíamos a ninguén aquí. E o máis bonito é que moitos anos máis tarde seguía existindo ese compañerismo entre os docentes, aínda sendo de centros diferentes. Tamén tiñamos moi boa relación co alumnado. Eu creo que no ano 75 xa organicei unha acampada para eles, para rapaces e para rapazas que nunca sairán de casa. E hoxe algún deles, desa primeira promoción, pois é compañeiro meu dende hai anos, como Xosé Manuel Cid. Estes mestres tiñan aquela filosofía de que a súa alegría era que os alumnos chegaran máis lonxe que eles. Bueno, eu tratei de coller o mellor daquela pedagogía, tanto cousas para a aula como toda esa proxección exterior que aprendín. Desexaría que agora a miña xubilación que volver a recuperarse co campus fose o máis parecido posible ao que foi aquel primeiro colexio universitario. Pese a no haber edificio, la Universidad de Santiago asumió el mantenimiento del colegio universitario, pero como dije antes, eso lastraba el crecimiento de las titulaciones y se había estancado en filosofía y ciencias de educación, en los primeros ciclos de filosofía, química, biología y farmacia. A pesar de todo, llegó una titulación nueva, que fue empresariales, la diplomatura de empresariales. Se inició, la primera directora fue Dolores Rivero, que continúa de profesora por aquí, y eso le dio cierta vida, es decir, ya no era solo el colegio universitario. Yo comencé en la universidad, aún dependíamos de Santiago, en el año 1986, como profesora titular interina de escuela universitaria, y me parecía una apuesta importante contribuir a la formación de los futuros empresarios de mi ciudad. Empezamos a trabajar, al cabo de poco tiempo me habían asignado dar clases en un grupo súper numeroso como era en aquel momento la universidad y al cabo de unos meses el director, que en aquel momento era un director comisario, me pidió si podía ser su directora. Y fue así, fue un comienzo en el que yo me impliqué muchísimo porque realmente sentía que formaba parte de algo que en su momento sería importante. Y hoy en día, pues sí, la Facultad de Empresariales y Turismo es mucho más importante de lo que yo intuí en aquel momento que podía llegar a ser. Todo esto se consiguió con una presión, no se consiguió así sin más, sino con una presión notable que fue el movimiento de la plataforma Procampus. Manuel González Lorenzo, Lolo, el profesor de psicología, fue el movilizador de la plataforma junto con el sindicalista Etelvino, y ahí hubo una acción de concienciación de la ciudad prácticamente unánime que consiguió la mayor movilización que tuvo la ciudad. Hai dúas funcións básicas, a docencia e a investigación do profesorado universitario, pero ademais hai outra de difusión cultural, de contribuir ao desarrollo da zona. En ese sentido, desde esa filosofía é desde a que surge a plataforma Procampus. A plataforma Procampus como unión de colectivos universitarios e ciudadanos. Ese tipo de movimento tuvo un gran eco social. No ano 89, a antigua Universidade de Santiago convirtese en tres, Ourense pasa a depender de Vigo, a nivel do país había un gran proceso de expansión de titulacións, centros, unha descentralización total, estaba cambiando no aspecto universitario todo o país, da noite á mañá, e iso tamén chegou un pouquiño desde Ourense. En maio do 94, que se fai unha manifestación pro campus con 25.000 personas, houve outra parecida no 88, desa magnitud, pero a máis grande que houve hasta ese momento, con apoio prácticamente universal.
Digamos que el campus tuvo su edad de oro, porque después no solo se consiguió eso, sino que se consiguió también que, además del edificio de hierro, en el antiguo hospital, todas estas presiones consiguieron que se cediese todo el antiguo hospital, para todos los antiguos edificios del hospital, para campus, que es el campus actual. Bueno, el campus pues ha ido oscilando, momentos mejores, momentos peores, momentos de grandes esperanzas, momentos de grandes frustraciones, y en general siempre nos ha llevado por la calle la amargura los que llevamos aquí muchos años como yo. Es decir, que hemos tenido satisfacciones, pero también disgustos. Levo vinculada a este campus 30 anos, desde que iniciei os meus estudios con 18 anos de psicología no colexio universitario. Por tanto, o campus é prácticamente a miña vida. Nel aprendín a ser unha profesional, docente, investigadora, e especialmente aprendín dos meus maestros o profundo compromiso con este campus. Bueno, el campus universitario y yo pues tenemos vidas paralelas, y esta es mi vida, y espero acabar mi vida académica aquí, y espero ver todavía buenas cosas, y espero tener grandes satisfacciones con el campus de Ourense. Que para mí la llegada a Ourense supuso también afincarme en esta ciudad, enamorarme y fundar aquí mi familia, con mi marido y mi hijo, y además estar siempre vinculada sentimentalmente a este núcleo urbano que me acogió siempre con tanto cariño. Estos 8 años de mi vida fueron de los más fructíferos desde el punto de vista intelectual que yo he tenido. He sentido que serví para algo. Nos esforzamos todos en sacar esto adelante, y solo puedo estar muy agradecido a todos los miembros del patronato porque han colaborado a que esto se realizase, cosa que no es siempre fácil. Y entonces, pues muchas gracias a todos. Para mí el estar en la universidad, el haber ocupado un cargo, ha supuesto el pensar que contribuía a hacer universidad y a mejorar en lo posible mi ciudad. Eu creo que fun o neno mimado do campus, non? Alumno da primeira promoción de pedagogía, logo profesor, que fun medrando co cariño dos ex-profesores, alumnado de Erasmus, mestres da República, autoridades da cidade, bueno, o neno mimado do campus. Pues muy bien, eché trabajando en la universidad 28 años. Estaba muy contento porque trabajar en la universidad es una lotería. Había pues, un esforzo serio de algúns profesores dedicamos a este tipo de tarea os mellores anos da nosa vida.
Bueno, para mí ten unha implicación sentimental enorme, porque nel pasei prácticamente toda a miña vida. E, sobre todo, moi particularmente, porque o colexio universitario permitiume coñecer ao meu compañeiro. Os meus sentimentos sobre o campus de Ourense son moi fondos, son tan fondos que aínda me lembro como se fora hoxe esa etapa tan apaixoante e tan complicada ao tempo, non? Cando o colexio universitario convirtiuse en un pequeno campus con dúas facultades que veían nacer a finales dos 80 a Universidade de Vigo e o campus de Ourense dentro da Universidade de Vigo.